Recibimos a Jordi Cañas, eurodiputado del Partido Español Ciudadanos y vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana. ¿Cómo está? Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien. Quiero su primera impresión sobre lo que algunos venezolanos perciben como la terquedad de Josep Borrell, de insistir en buscar pocas condiciones. Lo decía el propio Elliot Abrams, representante especial de la Casa Blanca para el caso venezolano. Decía, ¿por qué Europa quiere todas las condiciones para sus propias elecciones y Josep Borrell se quiere conformar con un par de ellas para los venezolanos? ¿Qué diría usted sobre su posición? Pues es lo que queremos que Josep Borrell nos explique, porque es cierto que parece que Josep Borrell ha intentado unilateralmente cambiar la que ha sido desde hace unos meses, yo diría que años, la posición de la Unión Europea respecto a la situación en Venezuela, que es no negociar con un dictador que esta misma semana había sido acusado por el informe de la ONU de gravísimos delitos de lesa humanidad, con ejecuciones extrajudiciales, persecución de la oposición política, torturas, y de repente supimos todos que había una misión del SEAE, del Servicio Exterior de la Unión Europea, que parecía que iba a intentar negociar con el dictador un aplazamiento de unas elecciones fraudulentas. Hemos visto que esta misión, entre comillas, ha sido un auténtico fracaso, pero más allá del fracaso de esta misión, lo que queremos saber es quién impulsó esta misión, quién dio orden, de quién ha sido la idea y quién es el responsable de haber intentado ir en contra del deseo expresado mayoritariamente por el Parlamento Europeo de no negociar con un dictador y, desde luego, de no reconocer y no permitir que el dictador blanquee o intente dar una carta de naturaleza a unas elecciones fraudulentas. Es lo que queremos que Josep Borrell nos explique y este próximo miércoles tendrá que explicarlo en el Parlamento Europeo. Diputado, yo no sé qué impresión tiene usted sobre Zapatero, pero hay quienes lo están comparando con Zapatero y sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro lo están asociando de forma directa de tener algún tipo de interés en sostener a Maduro en el poder. ¿Usted qué diría? Bueno, Zapatero fue un pésimo presidente del gobierno de España y es un pésimo lo que sea. O sea, Zapatero tiene una constante que es hace todo mal. Y el problema es que no lo hace todo mal para él. Hizo un daño irreparable a la economía española e incluso a la propia concepción de nuestro país. Y está haciendo un daño irreparable a las relaciones internacionales de España y ahora parece también que de la Unión Europea. Esta misma semana yo preguntaba si Josep Borrell estaba actuando como alto comisionado de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores o estaba actuando como ministro de Exteriores del gobierno, en este caso, de Pedro Sánchez, porque parece que estaba siguiendo la estrategia diseñada por Zapatero y seguida por Pedro Sánchez a la hora de intentar negociar con el dictador Maduro. Ya hemos visto cómo se las gasta el dictador, el ninguneo con el cual ha recibido esta presunta misión, el descaro y el maltrato con el cual la ha recibido. Y por lo tanto lo que queremos saber, y repito, es que Josep Borrell va a tener que dar muchas explicaciones, no solo por el fracaso de esta misión, sino por saber quién le impulsó. Porque desde luego que este fracaso ha afectado al conjunto de la Unión Europea y a su credibilidad internacional y su credibilidad en el apoyo hasta ahora había sido unánime a Juan Guaidó como presidente interino y especialmente a la Asamblea Nacional como el representante legítimo de la democracia de Venezuela. Es evidente que Nicolás Maduro ha puesto esas elecciones el 6 de diciembre como un intento de eliminar el único obstáculo que tenía para poder ser el único interlocutor internacional sobre el futuro de Venezuela. Y el único obstáculo era la Asamblea Nacional. Y su objetivo era, a través de unas elecciones fraudulentas, que ha intentado blanquear primero con la liberación de algunos presos políticos y con el intento de acercamiento a Capriles, que hemos visto también cómo ha sido fracaso, en este caso intentando negociar con Josep Borrell. Y Josep Borrell yo creo que ha actuado unilateralmente, parece que actuó de espaldas a la propia Comisión y al propio Consejo, pero lo va a tener que explicar y va a tener que dar explicaciones en sede parlamentaria. ¿Y usted tiene alguna hipótesis de cuál es su motivación o no quiere especular? Pues mire, yo creo que en política, aquellos que amamos la política y amamos la democracia, tenemos que ceñirnos a los hechos y a los datos y a la información exacta. Yo tengo, evidentemente,
una opinión propia acerca de cuál ha sido el motivo por el cual el señor Borrell ha impulsado esta misión. Pero antes de poder exigir explicaciones tenemos que escuchar directamente, más allá de las informaciones que él mismo ha publicado a través de un press release, de una información de prensa sobre los objetivos de la misión. No queremos que los explique en sede parlamentaria y sobre todo dando respuesta y respondiendo a las inquietudes, a las preguntas y a las dudas que los diputados del Parlamento Europeo le van a plantear este próximo miércoles. Por lo tanto, yo prefiero esperarme a sus respuestas antes de afirmar mis convicciones. Tengo la duda razonable acerca de quién impulsó realmente esta misión. Repito, esta misión, más allá del fracaso obvio que ha tenido, ha supuesto ir en contra de la que había sido una posición prácticamente unánime por parte del Parlamento Europeo, uniendo a las principales fuerzas del hemiciclo a la hora de defender la democracia en Venezuela, sino también a la que había sido la posición de la Comisión y el Consejo. Por lo tanto, como parece que ha ido en contra de una posición firme y que había marcado el perfil internacional de la Unión Europea respecto a la situación en Venezuela, es imprescindible que antes de que las fuerzas políticas exijamos posibles responsabilidades políticas al señor Josep Borrell, escuchemos de su propia voz qué tiene que decir. Okay. Y en función de lo que diga y en función de los datos que tengamos, a partir de ahí exigiremos responsabilidades. Antes de hacer la pausa, le quiero pedir un comentario sobre, hay obviamente una distancia, digamos, ideológica entre Estados Unidos y Europa. Siempre ha sido así. Entonces, claro, la oposición en Venezuela y el gobierno interino aceptaron a la misión, es decir, se reunieron con ellos y les dijeron, mire, esto se posterga y sigue siendo una farsa, ¿no? Como para dejarles clara la posición. Pero un representante del gobierno interino decía, ¿por qué Europa nos está poniendo a escoger, caramba? ¿Por qué tenemos que escoger seguir la línea o los consejos de Estados Unidos o seguir la línea de Europa? ¿Usted cree que haya alguna oportunidad en la que pueda Europa deslastrarse de estos afectos históricos que sabemos han imperado en el continente y buscar una ruta común que siempre sea pensando en Venezuela? Mire, Europa no es Josep Borrell. Europa no es lo que ha pasado esta semana. Europa es ese Parlamento Europeo que ha manifestado prácticamente unánimemente un apoyo decidido a la democracia venezolana a través de la Asamblea Nacional. Europa es aquel actor internacional que ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Europa es este continente que está siempre hablando y siempre intentando contribuir para que la democracia vuelva a Venezuela. Se lo digo como europeo. No podemos confundir incluso acciones políticas, no solo de Borrell, incluso de la propia Comisión. Europa es algo más que la Comisión Europea y algo más que lo que haga su ministro, entre comillas, de Exteriores. Europa también es su Parlamento. Y su Parlamento creo que está demostrando permanentemente, primero, estar siguiendo día a día lo que sucede en Venezuela. Por lo tanto, la importancia que Venezuela tiene para Europa en su conjunto y para sus representantes legítimos, que son sus diputados. Y segundo, una posición muy clara y muy firme. No queremos atajos para que la democracia vuelva a Venezuela. No vamos a permitir que el régimen blanquee unas elecciones fraudulentas con el único objetivo de perpetuarse en el poder, eliminando el único obstáculo que tiene, que es la Asamblea Nacional y sus cargos electos. Y es evidente que cualquier solución que pueda tener Venezuela en su futuro va a pasar sin duda por el Parlamento Europeo, va a pasar por las instituciones europeas como garantes de que la democracia volverá a Venezuela, y si vuelve va a ser con plenas garantías y sin permitir que nadie utilice fraudulentamente sus instituciones para perpetuar un régimen en el poder. Lo digo porque los venezolanos y aquellos que están fuera de Venezuela, esos venezolanos que han tenido que salir de su país, casi 5 millones, tienen que saber que la mayoría de la Unión Europea, la mayoría de sus diputados, están con la democracia y contra el dictador. Gracias por volverlo a aclarar, diputado.